Las cuestiones que vamos a ir viendo, les quiero contar más o menos cómo estructuré la charla de hoy, la conversación, porque voy a estar atenta a sus preguntas y sus comentarios. La idea, la verdad, les voy a ser honestos, no existe nada nuevo en el ámbito de la comunicación, ni tengo nada que no conozcan. Lo que sí los quiero invitar es a hacer a un giro, a girar el foco de atención o de cómo estamos mirando a alguno de los integrantes del proceso de comunicación organizacional en este tiempo. Creo que este contexto nos vino a ayudar a pararnos en un lugar distinto y esa va a ser la invitación de hoy. Nosotros sabemos que en la comunicación en las organizaciones existen dos escenarios fundamentales. Yo soy licenciada en comunicación social, eso se los quería comentar, también soy coach ontológico y bueno, todo lo que tiene que ver con mi formación lo pueden ver tanto en mi web como en mis redes sociales, que son @Cecilia Citarroni como mi nombre. Pero bueno, volviendo a esto que les planteaba. Tenemos en las organizaciones dos escenarios fundamentales donde se desarrolla la comunicación. Y acá es el primer giro que los invito a dar, que es empezar a dejar de ver la comunicación como interna y externa, sino como revisar y tener en cuenta estos dos escenarios. Quienes tenemos una formación sistémica, como yo, bueno, lo que vemos es empezar a conversar acerca de los valores de la empresa en torno a lo que es la comunicación. Y lo que rige nuestro procedimiento o nuestra manera de plantearnos una estrategia de comunicación en los dos escenarios está más vinculado a todos los valores que atraviesan y que están declarados en cada organización y son los que sostienen la organización. Y si no están declarados, son los que empiezan a estar latentes. Si en una organización empieza a haber miedo o empieza a haber algún factor que esta pandemia determine como incertidumbre, si no lo empezamos a declarar y ver cómo nos hacemos cargo, empieza a estar manifestado en todos los ámbitos y sobre todo en los dos escenarios. El primer escenario es cómo nos comunicamos con nuestro cliente, que son las conversaciones que tenemos públicas, ya no es comunicación externa, sino la comunicación pública. Y después en el ámbito privado, como yo lo rebautizo, que es todo lo que encierne y tiene que ver con estas conversaciones o con todo lo que es la comunicación que se da dentro de la empresa. Y hablo de comunicación hasta en los procedimientos que vinculan digo empresa u organización, ¿no? Hasta cómo tenemos organizado el espacio donde trabajamos. Por eso el contexto de pandemia, de trabajar en casa, afecta directamente la comunicación, no solo en este espacio de qué contamos y sobre qué hablamos, sino también en cómo distribuimos nuestros horarios, cuáles son los temas fundamentales de los que hablamos, qué temas les interesan a los que hacen cosas con nosotros, tanto dentro de la empresa como fuera de la organización. En lo que tiene que ver con comunicación, lo que llaman externa, nosotros los licenciados en comunicación, los periodistas, los comunicadores, a todo esto lo vamos a empezar a pensar y a vincular más enfocado a las experiencias, porque hoy nos estamos relacionando con una experiencia distinta de nuestros consumidores, de nuestros clientes, de nuestros lectores, de nuestros usuarios, como los llamemos. Esos que no viven adentro de la organización con nosotros, pero están vinculados con nosotros afuera. Y después en lo que respecta al ámbito de lo privado, que es la comunicación interna, hablamos más de estas cuestiones, estas conversaciones que constituyen lo que sería la columna vertebral y el cuerpo de la empresa. Estos dos factores, que sería el ámbito privado y el ámbito público de la comunicación de la empresa, van a estar determinando el estado de ánimo de la organización. Y lo digo de esta manera porque en este contexto de pandemia, fundamentalmente, lo primero que estamos viendo es una saturación de información y de comunicación en todos los ámbitos. No es casual que nos haya costado poder organizarnos para estar en vivo cuando lo probamos ayer y tenemos una saturación importante de la red. Lo mismo nos pasó en un vivo hace unos días. Tenemos unos minutos de demora, ya que todo el mundo está hablando en vivo y en directo de cosas. Y de hecho,
el hecho de estar las 24 horas en casa y trabajar desde casa el 80% de los trabajadores o de los que somos parte de organizaciones, no implica que tengamos que estar las 24 horas conectados. Y eso es algo que entiendo que es algo que tenemos que aprender urgente. El hecho de estar adentro de casa y no tener esto de los horarios hace que no tomemos esa responsabilidad de empezar a elegir en qué momentos trabajamos, en qué momentos nos comunicamos, inclusive sobre qué temas vamos a estar conversando. Es como que la agenda desde que nos levantamos hasta que nos acostamos es lo que está atravesando el mundo, la pandemia global. Y de esa manera, en algún punto, estamos como cediendo la comunicación a un solo tema y a una sola agenda. Está buenísimo entender y aceptar lo que está sucediendo en el contexto, pero considero que es fundamental aceptar esto que está sucediendo desde la mirada, yo soy coach ontológico, desde la mirada es lo que llamamos reconstrucción lingüística, por eso tiene que ver con la comunicación. Lo primero es mirar la cancha, ver qué está sucediendo. Y después sí, el audio tiene escritura, dicen los chicos. Alguien que me pueda confirmar que esto está mejor, voy a hablar un poquito más fuerte, a ver si se puede. Y estoy desconectando todos los equipos de mi casa que estén en Wi-Fi. Si sigue este ruidito, me pongo los auriculares. ¿Sí? Vuelvo al tema. Empezar a considerar y a pensar cuáles son nuestros estándares de adaptación a este contexto de 24 horas de comunicación saturada. Y si podemos empezar a elegir cuáles son los temas que queremos resolver o que nuestras conversaciones empiecen a atender. Y voy a ir más al hueso en dos escenarios, en lo que tiene que ver con la organización. En un primer lugar, en una primera instancia, como decíamos, estamos saturados e hiperconectados las 24 horas en redes sociales, en YouTube, en Netflix y en un montón de espacios. Entonces, empezar a dibujar o a programar el límite entre horario de tareas, entre la rigurosidad, así como también la rigurosidad, ¿no?, de nuestros horarios, y así como también la gestión de nuestro entusiasmo. Si nosotros empezamos a determinar en equipos de trabajo y en organizaciones, tanto en el ámbito público como en el ámbito de la comunicación privada, o como lo llamamos regularmente, comunicación externa o interna, empezamos a pensar qué tenemos que resolver en una primera instancia, ¿no? El para qué visible de cada uno de nuestros equipos de trabajo, pensándolos como equipos y dejando de pensarnos como grupos de personas. Digo, tener un para qué común. Definir roles, definir expectativas según nuestros procesos claros, que tienen que ser nuevos porque ahora estamos en casa. Entonces, algo que quisiera repasar. Cuando nosotros vamos a una entrevista para ingresar a una organización o para configurar un grupo de trabajo o para formar parte de un proyecto, no preguntamos qué se espera de mí, no preguntamos de lo que tenemos que hacer o aprender, cómo hacerlo, cuáles son los estándares. Entonces, creo que esta es una instancia poderosa para empezar a definir estándares a corto plazo. Si cada uno de los involucrados en una organización y quienes están sobre todo comprometidos en lo que es la comunicación de las organizaciones, en el ámbito organizacional, tiene un estado de ánimo distinto, esto va a ser un problema. Entonces, y hablo de estado de ánimo en lo que tiene que ver con el color, si queremos definirlo, de nuestras conversaciones. O sea, en algunas organizaciones tenemos distintos departamentos y distintas funciones. Generalmente el departamento del marketing y el departamento comercial, el departamento de logística tienen distintos objetivos. Empezar a aunar los objetivos y a empezar a hacer foco y a simplificar nuestros objetivos a corto plazo en los equipos de trabajo como primera instancia en lo que es el ámbito de la comunicación privada o la comunicación interna, como fundamental. Y esto lo que aporta es construir relaciones de trabajo, estos vínculos de trabajo sólidas a través de conversaciones sólidas y efectivas. Y hacer una ecología de las conversaciones. Y me refiero a ecología de agenda y de conversaciones, a agruparlas en dos ámbitos.
Tenemos el ámbito del trabajo y la comunicación reactiva, que es lo que está respondiendo a este contexto de pandemia y a los ajustes que sufra o a los que se acate la cuarentena obligatoria o flexible en cada territorio. Y lo que tiene que ver con la comunicación proactiva, empezar a pensar estrategias de comunicación a nivel público y privado, o sea, interno y externo con nuestros usuarios, con nuestros clientes y en nuestros equipos de trabajo, a lo que responda a cuando vayamos saliendo de la cuarentena, que esto también va a suceder, indefectiblemente. Voy a ponerme los auriculares porque me dicen que se escucha cortado. Denme un segundito que lo conecto, a ver si ahora podemos hacer que se escuche mejor. A ver si mejora el audio. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? No, bien. A ver si tiene algo que ver. El volumen de... Sí, veo que está muy bajito. Tengo saturado el volumen. A ver. ¿Ahora? ¿Se escucha mejor? ¿Me escuchan mejor? ¿Se escucha un poco mejor? Estoy como loca mala preguntando. A ver. Espero que contesten en el chat para seguir porque no quiero que se escuche más. Acá sí se escucha bien. Bueno, vamos a seguir. Estábamos en determinar el estado, yo escucho bien con un poco de ruido, un problema de conexión, ya que a veces me congelo. Ah, bien, yo con la red estoy muy bien, pero probablemente sea una cuestión de conexión de cada uno. Igualmente entiendo que esta charla va a quedar grabada, así que probablemente después la puedan volver a ver mejor. Como les planteaba y como les decía, definir, trabajar con un para qué visible al equipo, definir roles, si la comunicación efectiva constituye relaciones y conversaciones sólidas. Entonces, hacer una ecología de las conversaciones y revisar conversaciones que tengan que ver con una estrategia reactiva que esté reaccionando a las características del contexto y una conversación que tenga que ver con la proactividad de empezar a pensarnos saliendo de este contexto de cuarentena y de pandemia. Esto que determino yo como la ecología de las conversaciones determina lo que llamamos el mindset de la organización, que es a lo que me refería con el estado de ánimo. Entonces, otra de las cuestiones que debemos empezar a cuidar es esto de, en este contexto, empezar a hablar claro. No sabemos, porque no tenemos idea, de cuán familiarizados están todos los integrantes de nuestra organización con la terminología que utilizamos. Los comunicadores o la gente de IT o el rubro en el cual estemos trabajando en la organización. Y esto me parece fundamental, empezar a utilizar tanto términos como todo lo que sea comunicación externa también, empezar a hablar más claro. Y esto lo podemos estar viendo inclusive en el fenómeno que está sucediendo hoy con la educación. Tenemos un montón de maestros que no conocían, que están en un rango etario donde nunca tuvieron la necesidad de tener herramientas de educación a distancia y hoy las tienen que manejar. Y en este contexto hubiera estado bárbaro, o hubiera sido buenísimo para ellos, que tengan tutoriales donde les indiquemos, desde cuando prenden la computadora o el celular para entrar a un Zoom o a la herramienta que estén utilizando, cómo sentirse seguros y acompañados y cómo hacerlo de manera efectiva sin sentir que estaban presionados a entrar a un universo que no conocen. Entonces tenemos que tener en cuenta también que en estas nuevas prácticas de este contexto, ya sean nuestros clientes, nuestros usuarios y quienes están involucrados en lo que es tanto la comunicación
pública o externa como la privada o la interna, no todos los integrantes de los equipos de trabajo están familiarizados con los espacios que yo me familiarizo. Y que se familiariza a veces la gerencia, el equipo de gestión, el equipo de proyectos o el equipo de comunicación de una compañía. Y está bueno empezar a unificar términos más claros entre nosotros y también con nuestros usuarios, o con nuestros clientes, o con nuestros consumidores, como lo queramos llamar. Yo estuve mirando quiénes estaban integrando la audiencia de hoy y era bastante surtido, así que estoy usando varios términos que pueden involucrarnos a todos, los que estamos hoy. Igualmente pueden ir anotando consultas. Estoy tratando de hablar fuerte para que se escuche bien. Establecer adecuados espacios de comunicación y horarios. Eso es fundamental, que no tengamos, si nuestro horario de reunión siempre fue a las 9 de la mañana, bueno, dejemos de pensarnos a las 4 o 5 de la tarde. Establezcamos los espacios donde vamos a estar conversando, los espacios donde vamos a estar trabajando y cuáles son las expectativas que tenemos acerca de esto. Los espacios en donde vamos a estar promocionando servicios o productos, o sea, necesitamos una agenda filtradísima. Y la comunicación tiene que ser simple, clara, concreta y concisa. Tenemos que dejar de hablar de más, sobre todo cuando todo el mundo está hablando. Asumir entre nosotros que no existe objetividad, tanto en las reuniones de lo que es la comunicación interna, como cuando estamos comunicándonos con un usuario, con un cliente, con un consumidor. Entender que desde la irrupción de esta pandemia el mundo cambió para nosotros, y esto es un hecho, y empezar a pensarlo de esa manera, desde la aceptación, pero empezar a pensar también que cuando construimos mensajes o estamos comunicándonos inclusive internamente, dejar de hablar de lo que no estamos resolviendo para que cada uno de los temas que conversemos o toda la comunicación planteada tanto hacia nuestros clientes como entre nuestros equipos de trabajo estén desde el lugar en el cual estamos resolviendo, no desde el lugar en el cual tienen un problema y lo están mirando. Y estoy tratando de ser más clara con esto, voy a citar ejemplos y los voy a acompañar un poco a ver tips de los dos espacios, el espacio público y el privado. Pero quiero primero abordar los temas generales. Si bien es real que esto nunca había pasado antes, también es real que hoy está sucediendo y en algún punto lo estamos atravesando hace 40 días. Entonces, el antídoto para esto a nivel comunicacional debe ser desde la nación y desde el espacio resolutivo de este nuevo contexto que está sucediendo. Porque también me parece, ¿no?, que es un poco una falacia decir, uy, cuando nos volvamos a ver, y empezar a construir esta vida de cuando nos volvamos a ver, de lo que era, también de lo que era el abrazo y mirarnos a la cara y tomar mate juntos en la oficina. Bueno, esto está pasando, sí. Estamos vos en casa, yo en casa. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a atravesar? Entonces, aceptar el nuevo contexto desde un lugar resolutivo es uno de los espacios fundamentales. Sabiendo que estás en tu casa, queremos sentirte más cerca y te ofrecemos esto, que es mucho más cercano, mucho más sencillo y mucho más efectivo y profundo y de conexión en lo que tiene que ver, más de 40 días, ¿verdad, Horacio? Más de 40 días. Tiene mucho más que ver con establecer un vínculo esencial con mi usuario, mi cliente o mi consumidor, el de reconocer que está ahí sentado y yo le estoy ofreciendo algo, que el de sentarnos a llorar juntos. Eso nos aísla en un lugar en el cual ninguno de los dos podemos estar haciendo nada. Volviendo al contexto de lo que es el ámbito de la comunicación, tanto pública en una organización como privada. Ser parte nosotros de quienes se ocupan desde quienes se preocupan de lo que está sucediendo, voy a qué. Una cosa es estar preocupados y mirar llover y otra cosa es estar ocupándonos de buscar los paraguas. Bueno, seamos quienes buscan los paraguas. En lo que tiene que ver con cada uno de los mensajes que estemos elaborando, tanto con el personal que tenemos a cargo, y no me gusta decir personal a cargo, pero con los equipos de trabajo que lideramos,
sin exagerar, porque el dramatismo está muy a mano y muchos trabajamos en algún momento en publicidad y es un vicio, empecemos a pensar en darle profundidad al vínculo en los equipos de trabajo, en lo que concierne a la comunicación y a ser efectivos y rigurosos, y en lo que tiene que ver con nuestros usuarios, clientes o consumidores, ser claros, concretos y concisos. Están saturados de información y de mensajes. Hay mucho mensaje. Dejemos de meterlos en nuestro mundo y metámonos en el de ellos. Resignificar lo que para nosotros es importante a nivel organización, comunicación y a nivel seres humanos y parte de personas que ocupan un rol en una familia o en un sistema, es algo que también tenemos que asumir que está sucediendo. Cambiaron las prioridades y empezamos a tener otros hábitos y necesitamos volver a determinar y a diferenciar, sobre todo en la comunicación, cuáles son los nuevos valores que son los importantes para todos. Si estamos comunicándonos con usuarios, clientes o empleados, hablar de seguridad, hablar de higiene, hablar de, en términos proactivos, son fundamentales. Pero los términos de salud, higiene y seguridad son los que ahora ocupan el trending topic de lo que nosotros debemos conversar y de lo que ellos, nuestros usuarios y nuestros equipos de trabajo empiezan a tener sobre la mesa. Entonces, son dos temas, o tres en realidad, son los temas en realidad, porque depende del sector en el que nos movamos, ya sea producto o servicio, que empiezan a estar tanto en lo que tiene que ver con lo que ofrecemos, con lo que tiene que ver con lo que estamos construyendo. Entonces, volver a repasar, armar una agenda reactiva que tenga que ver con estos temas que hoy sean fundamentales y que van a seguir siendo fundamentales cuando la pandemia, cuando la cuarentena, perdón, empiece a menguar, y empezar a pensar cómo abordar la salida de la cuarentena. Puede ser, si vendemos productos, con promociones, con descuentos, con ofertas, con cuestiones que tengan que ver con empezar a mover determinados canales que hasta ahora están un poco parados debido a que en la calle no circula, no estamos circulando. Mitigar el riesgo a futuro con acciones proactivas, identificando estas estrategias, aceptando el posible contexto y de esta manera también, digámoslo en serio, resolver un poco nuestra incertidumbre, porque esto responde más a la nuestra que a la de nuestros usuarios. Responde más a la incertidumbre que tenemos como comunicadores dentro de un equipo de trabajo. Igualmente, en tiempo de coronavirus, dejar de comunicar no está siendo una opción, y eso es fundamental. Empezar a hacer un balance de lo que es nuestro rol dentro de los equipos de trabajo y en algún punto acompañar este balance que también está haciendo cada uno de nosotros en su casa. Estamos empezando a ver que antes había cosas que eran importantes que ya no lo son. Que antes no estábamos teniendo tiempo por vivir corriendo para hacer determinadas cosas que ahora nos encanta hacer o son nuestra prioridad. Lo que no cocinábamos antes lo cocinamos ahora, los espacios que no abordábamos los estamos abordando ahora. Bueno, en las organizaciones y en la comunicación es igual. Los valores que no declarábamos antes los tenemos que empezar a declarar ahora, como empezar a tener cierta rigurosidad con nuestros estándares, con lo que esperamos, con qué queremos construir, con qué es lo más prioritario para nosotros para resolver en las conversaciones que estamos teniendo a nivel interno o, si quieren, privado, como lo llamo yo. Debemos repensar tareas de cada equipo, debemos repensar la asignación de objetivos, debemos fijar metas y resultados en un plazo estipulado o estimado del cual no tenemos certeza. Y empezar a pensar, a repensar el concepto de empleado como colaborador, porque hoy es un colaborador. Yo lo que quiero es profundizar el temario con propuestas concretas en los dos ámbitos, pero quiero contarles cómo estoy abordando los dos escenarios. En lo que es en el ámbito de lo público, la recomendación fundamental en este contexto es educar cuando conversamos a nuestro consumidor, a nuestro usuario, a nuestro cliente,
dándole pequeños, cortos, concisos, tips útiles, resolver algo que hoy, estando en su casa, se le complica un poco con no más de 3 pasos, y acá soy hiper rigurosa en las recomendaciones que doy y voy a ser concreta, como estaría bueno que lo sean ustedes en esta invitación. Hacer tutoriales simples, audiovisuales, donde la gente vea qué botón apretar y cómo usar el producto, si es uno. Elegir un producto que se puede usar en este contexto si es que vendo un servicio, adaptarlo. Y si no lo tengo, hablar de esto que yo ofrezco, y esto que no lo puedo ofrecer ahora, hablar de cuán especialista soy en esto que estoy ofreciendo. O sea, en algún punto pararme desde este lugar del contexto o el dominio que manejo. Es como lo que yo llamo tomar posición o estar dentro de mi propio territorio. Pero lo fundamental es que en estos tips donde yo esté contándole o enseñándole a mi usuario o a mi cliente o a este que es hoy mi público, le esté contando con recursos audiovisuales que lo conecten con lo kinestésico. ¿Qué es lo kinestésico? Es la experiencia, es eso que le pasa con mi producto o con el ámbito o mi servicio o con lo que yo ofrezco o en lo que me especializo, ¿sí? La segunda instancia a la que estaría bueno empezar a pensarnos es entretener. Pero entretener no me refiero a andar haciendo TikTok, y yo no es que sea enemiga del TikTok, me encanta, pero siempre vinculado a la utilidad que en este contexto mi producto, mi servicio o mi organización tiene hoy para él. Desde qué recomendaciones, qué le resuelve, lo mismo que decía antes, pero mostrar de verdad la utilidad de esto contextualizado en la casa, ¿sí? O en este contexto de estar desde casa viéndolo, conociendo o informándose. Y proponer desde una mirada simple y lúdica, estar empezando a relacionarse con mi producto o servicio o con el tema que estoy trayendo. Inspirar también, compartir lo que aprendí en este contexto de pandemia, teniendo nuevas experiencias en este nuevo escenario, o compartir ejemplos de cómo fue un desafío para mí este nuevo contexto y cómo lo resolví. Y después, bueno, conversar con nuestros clientes puntualmente cómo pueden decirnos o cómo intervenir o conversar con ellos acerca de cómo puedo adaptar el producto a este periodo en el cual ellos están en la casa y nosotros estamos también en casa o en nuestra organización, pero mucho más aislados. En este contexto de aislamiento, profundizar en mi relación con ellos para ver cómo me puedo adaptar más a estas necesidades, requerimientos, inquietudes, a todo lo que le está pasando. Kinestesia me refiero a lo que es la programación neurolingüística. Kinestésico lo llamamos perdón que estoy con los comentarios, pero lo quería aclarar, lo llamamos en lo que es la programación neurolingüística, eso que nos conecta con una sensación, con una emoción o con un sentimiento. Muchas de las grandes marcas se comunican con nosotros a través de experiencias. Sobre todo el marketing, la publicidad lo utiliza mucho. En el ámbito de lo privado, en las organizaciones, acá sí tengo más recomendaciones y voy a ir profundo. Primero, hacer la ecología de agenda de lo que es reactivo y proactivo. Voy a darle un sorbo al mate y lo tengo hace media hora. En segunda instancia, tener un para qué. ¿En qué espacios o en qué ámbitos? Me refiero a reuniones de equipo, antes de la reunión de equipo, y acá vuelven los schedules de reunión y las minutas, que son un recurso fascinante, si la hacemos por Zoom o la hacemos remota. Esa reunión tiene que tener un para qué, fundamental. Pues si no, estamos conversando constantemente y la comunicación termina siendo un constante brainstorming que no resuelve nada. Entonces, establecer procesos, roles, estándares. Primero, si resulta demasiado engorroso, porque no lo hicimos hasta ahora, establecerlo por lo menos en los espacios de conversación y de comunicación de equipo. Acordar y escuchar efectivamente. Y me refiero a escuchar efectivamente, el fenómeno de la escucha es, para los que estudiamos coaching, oír más interpretar,
Y para los que estudiamos comunicación, escuchamos para comunicarnos, no hablamos para ser escuchados. Entonces, el rol fundamental dentro de la comunicación es de quien escucha, porque es quien se nutre y quien interpreta con todo lo que viene consigo, con todo lo que tiene ese observador, un universo nuevo. Entonces, va a haber tantas interpretaciones o escuchas como personas en una reunión. Entonces, es fundamental ir chequeando entre todos lo que vamos escuchando, y me refiero a las conclusiones a las que llegamos. Muchas veces he terminado reuniones de gestión donde cada uno se quedaba con una idea que era muy distinta a lo que íbamos a hacer. Entonces tenemos que ir chequeando. En segunda instancia, en séptima, estaríamos volviendo a las sagradas minutas de reunión. Si podés, usá una minuta de reunión primero para definir esa reunión y qué vas a resolver. Y después, ¿qué esperamos de cada uno? Me refiero a qué va a resolver desde la mirada o el expertise de cada uno de los integrantes de un equipo de trabajo, qué quiere aportar o qué va a aportar o qué inquietudes tiene a traer para poder resolver inquietudes y para poder llegar a un objetivo común, por supuesto. Alinear objetivos entre áreas es fundamental en las organizaciones, sobre todo en este tiempo. A veces nos encontramos con dobles discursos o con quienes atienden al cliente telefónicamente no conocen cuáles son las prioridades de los equipos de trabajo de logística o de venta. Entonces, cuando estamos hablando de que lo que comunica la empresa es innovación o es resolver o es ser claros o es estar cerca de las personas o es empezar a ser más sustentables o es tener un perfil más joven o es hablar a través de las redes sociales y promoverlas, toda la empresa tiene que saber que eso está pasando, toda la organización, hasta las personas que están en el puesto de vigilancia, tienen que saber que hoy para la empresa o la organización es fundamental esto, que es un valor declarado. Y en tiempos de pandemia los valores declarados se unifican, sobre todo el de poder conversar con otros, el de poder estar atentos, pero no tener que estar las 24 horas del día conectados. Eso es doloroso para todos. Y después reordenar, bueno, esto que decía, reordenar los valores que tenemos en la agenda de los tópicos de comunicación. La higiene, la seguridad, el confort, la conectividad, vuelven a ocupar los primeros puestos. No dejar de tener en cuenta como prioridad estos estándares. Cuando nos referimos a filtrarlo todo. También en nuestros hogares y nuestros espacios conversacionales, ver cuántas veces hablamos de pandemia, cuántas veces hablamos de enfermedad, cuántas veces hablamos de enfermo, cuántas veces hablamos de remedio, cuántas veces... Empezar a ver de que nuestras conversaciones empiecen a girar en torno a esto de resolver. Cuáles son mis territorios comunes, si los elijo, qué tan necesario es que todos sepamos todo el tiempo qué come tal, con quién está, si lava la casa, si pasa lavandina, qué lavandina usa. Me parece que eso también nos está, voy a decirlo en los términos comunes, nos está quemando mucho la cabeza. La comunicación cambió, sí, pudimos mirarnos desde la distancia, ver nuestros hábitos, ver cuáles son las prácticas recurrentes, qué espacio no queremos volver a pisar, lo que queremos rediseñar, sí. Pero indefectiblemente cuando todo esto pase, también la manera de conversar se tiene que reconfigurar. El tema es si ahora estamos dispuestos a agarrar la manija para empezar a funcionar efectivamente, al menos en nuestros territorios conversacionales. O si nos seguimos haciendo los ocupados, que no nos vamos a estar ocupando de elegir sobre qué conversamos. Por eso, bueno, considero que es fundamental empezar a estar presente, a ser vigilantes de nuestra propia atención y comunicación. Ya no es tan importante quién hace yo, a quién cocina, o esto hablo de lo que es el ámbito de la comunicación pública, sino que me parece que es importante volver a revisar valores, volver a revisar el sentirnos a salvo, volver a revisar el ser efectivos en la comunicación y tener temas que construyan y que respondan. Y simplificar, enfocar, profundizar, democratizar
la comunicación. De hecho, las redes sociales democratizaron la comunicación en el ámbito organizacional, todo el mundo opina, la gente cuenta, el cliente, el usuario, los discursos se mezclan, entonces necesitamos ordenarnos, tanto en estándares, en valores, en roles y en el para qué nos estamos juntando a conversar, para qué conversamos y qué necesitamos comunicarnos entre nosotros y qué necesitamos comunicarles a quienes están en sus casas. Tener en cuenta a esta generación, a estas generaciones que no estaban tan vinculados a la tecnología, no estaban acostumbrados a estar en su casa, teniendo tantos mensajes simultáneos a la hora de querer acercarnos tanto a quienes son parte de mi organización como a quienes son parte de mis consumidores, porque ahora probablemente mis consumidores también cambien. Un aprendizaje es una adaptación como la que hicimos cuando entramos al jardín. Entonces tenemos que, en síntesis, humanizar nuestra organización, pasar de creer que somos un grupo de personas a ser un equipo de seres humanos y simplificar el contexto de comunicación entre nosotros, siendo puntuales, efectivos y profundos en este vínculo comunicacional. Ahí Horacio me pregunta, ¿qué redes sociales? Twitter, Facebook, Discord, Instagram. En general las redes sociales tendieron a que un montón de opiniones sean públicas, a eso me refería Horacio. Y acá me gustaría plantearles, para ordenarnos en esto de las conversaciones, tanto con nuestro público como en nuestros equipos de trabajo, contarles que podemos ir agrupando las conversaciones en 4 tipos de conversaciones. Podemos tener conversaciones en nuestros equipos de trabajo acerca de cómo creo yo que estoy ejerciendo mi rol y cómo espero que siga, que es una conversación que tiene que ver con mis juicios personales acerca de mi desempeño. ¿Quién soy en ese ámbito? ¿Qué oferta estoy haciendo para mi equipo? Mi rol, mis estándares. La segunda invitación es a diseñar conversaciones para futuras conversaciones. ¿Qué tema sería importante empezar a resolver en este contexto? ¿De qué podemos empezar a conversar como equipo de trabajo? ¿Cómo queremos que sea esa conversación? ¿De cuántos minutos? ¿Qué día? ¿A qué objetivos quiero llegar? Y hacer minutas y schedules de reunión. Tercera opción, conversaciones para posibles acciones. ¿Qué hacer para construir posibles escenarios para intervenir en este nuevo contexto? Ahí sí viene el brainstorming, pero es para encontrar varias posibles acciones. Y último, conversaciones directamente para una vez que elegí estas acciones, conversaciones para la acción, para hacer algo juntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién va a hacer cada cosa? Los roles, los estándares y los objetivos. Considero que ordenar nuestras conversaciones y ordenar la comunicación, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, es lo único que nos va a llevar a ser más efectivos en ese ámbito, en los roles, en las organizaciones. En el caso de que no empecemos a tener en cuenta a los seres humanos dentro de las organizaciones, esta distancia nos va a congelar. Entonces, volvamos a conectar con cada una de las personas, y no me refiero a una mirada holística o una mirada demasiado optimista, me refiero a aceptar lo que está sucediendo y a ver qué jugadores tenemos en la cancha para salir a jugar el partido, dure lo que dure. Ahora sí, preguntas. Estoy leyendo Horacio de nuevo. Twitter me parece que es un sentido, si no corre el riesgo de ser troleado. Yo me gustan todas las redes sociales, pero no soy fan de ninguna. Me parece que depende de para qué una organización utilice las redes sociales o el integrante de un equipo, el para qué es lo que va a mover la utilidad de las redes sociales y cómo las sepa utilizar también. Salir a tirar tiros al aire en redes sociales no le trae resultados a nadie. Pero establecer una estrategia efectiva de comunicación, tanto para mis consumidores, externa, en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, en lo que fuera, y que esos mismos valores estén atravesando todas las conversaciones de mi equipo de trabajo, es fundamental. Si yo no estoy claro qué quiero, no va a estar claro nada en la comunicación de mi organización. Preguntas.
si alguno tiene. A ver, voy a revisar las que ya hicieron. No, todos hablan de que se ve, no se ve, se escucha mejor ahora. Les voy a escribir para que tengan, para después buscarme, se les pase ahí, para que después nos conectemos si alguno tiene dudas, y si no hay preguntas, podemos cerrar. Creo que hablé un montón. Espero que haya sido útil. ¿Cómo manejas la planificación en un contexto de tanta incertidumbre? El tema es si me pongo, a ver, hay incertidumbre y también hay certeza. Si yo me paro viste lo que hablábamos recién de que soy el que se preocupa o el que se ocupa, bien. Las certezas que tengo, que son estas de las que me puedo ocupar, que son los temas en los cuales soy especialista, las cosas que tengo claras, los productos o servicios que hoy tengo a la venta y a quiénes quiero dirigir mi comunicación ahora. Y después, a nivel comunicación interna, ¿cuáles son las cuestiones que necesito tener claras ahora en el contexto de pandemia con mi equipo de trabajo y cuando la pandemia empieza a terminar? Y me refiero a, dentro, por ejemplo, tengo clientes que tienen que pagar sueldos. Bueno, nos hemos sentado a conversar de que las certezas eran el número de sueldos que tenía que pagar. Bien, lo primero que dijo fue, voy a pedir un crédito por 3 meses. Y voy a buscar qué productos pueden mermar en 3 meses para salir a venderlos con todo. Me voy a enfocar en lo que merme, para cubrir este crédito que pedía 3 meses. Otro de mis clientes dijo, estoy al borde de la quiebra. ¿Qué es quiebra para vos? Miremos las certezas. Miremos de qué estamos hablando. Si es de dinero, si es de personas, si es de personal a cargo, si es de clientes, si es de un servicio que no estoy brindando, pero lo fundamental es empezar a ser específicos y concretos, porque hay un contexto, como bien lo plantea la pregunta, de incertidumbre, pero también hay un contexto de certeza. Bien, vamos a conversar con la certeza. ¿Y qué se puede hacer con eso? Esta era una de las conversaciones que decíamos, conversación para posibles acciones. Bien. Cuando no veo un universo posible, voy a conversar con lo posible. Mis conversaciones van para allá, con lo posible hacer. Ya que lo que no es posible, no lo tengo claro. Voy a lo que tengo claro. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay moda. Bien. Si no hay preguntas, podemos cerrar acá y cualquier consulta, cualquier duda nos pueden contactar o bien al Polo Tecnológico Rosario o a mí en redes sociales, si les parece bien. Les agradezco haber llegado hasta acá y les pido disculpas por las demoras y a disposición cuando lo necesiten. Que tengan una buena cuarentena y que aprendamos a conversar. Gracias a ustedes y a todos por participar. Les mando un beso grande.